Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Éxodo 10:20. De este versículo vamos a aprender algo muy importante esta noche. Y es que hay algo más peligroso que ser confrontados por la palabra de Dios. Hay algo más peligroso aún que caer en el pecado. Hay algo más peligroso que cualquier otra cosa. Y es llegar al punto en que Dios nos habla, pero nuestro corazón ya no responde. Es por eso que he titulado la meditación de esta noche, cuando el corazón ya no responde a la voz de Dios. El faraón, hermanos, no comenzó su historia con el corazón en la condición en que lo hemos encontrado esta noche, en el versículo de memoria. El endurecimiento de Faraón fue progresivo. Dios le habló, pero él resistió. Dios le volvió a hablar y él volvió a resistir. Llegó el juicio y él prometió que cambiaría. Pasó la crisis y él regresó a su antigua actitud. Hasta que llegamos aquí, a Éxodo 10:20, donde dice que Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Al mirar el texto, parece un poco difícil de comprenderlo, porque a simple vista pareciera como que Dios tomó a un hombre que quería obedecer y lo obligó a rebelarse. Pero yo pregunto, ¿fue así? Claro que no. La historia anterior demuestra que Faraón venía rechazando repetidamente la luz recibida. Miremos lo que estaba ocurriendo con él. Éxodo 7, versículo 13. Éxodo 7, versículo 13. Sí, dice así. Éxodo 7, versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Y cuándo lo había dicho? Déjenme ver si encontramos aquí capítulo 4, versículo 21, porque acabamos de leer que dice, como Jehová lo había dicho. ¿Y cuándo es que Jehová lo dijo? Éxodo 4, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Fíjense que el versículo que nos hemos aprendido está en capítulo 10, verso 20. Pero nosotros estamos yendo desde más antes para mirar cómo estaba Faraón actuando. Aquí nosotros vemos que se está cumpliendo lo que Dios dijo en el capítulo 4, versículo 21. Porque en el 13 del capítulo 7 acabamos de leer que dice que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová
lo había dicho. ¿En dónde? Allá, en 4:21. Así que, hermanos, Dios había hablado. La evidencia estaba delante de Faraón, pero él decidió resistir. Y después ocurrió algo mucho más significativo. Capítulo 8, versículo 15. Vean ustedes. Capítulo 8, versículo 15. Dice así: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¡Wow! Fíjense ustedes. No los escuchó como Jehová lo había dicho. Así que la pregunta es, ¿quién endureció aquí el corazón? ¿Lo endureció Dios o lo endureció Faraón? Lo endureció Faraón. Ahora mire capítulo 8, versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Como vemos, otra vez fue Faraón el que endureció su corazón. Pero Éxodo 9:34 es más claro todavía. Éxodo 9:34 dice: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el 35 lo reitera: y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hermanos y hermanas, ¿quién está endureciendo a quién aquí? ¿Dios endureciendo el corazón de Faraón o él mismo, Faraón, se está endureciendo a sí mismo? Él se endurece por la señal de Dios. Exactamente. Faraón aquí está endureciendo su propio corazón. Pero después nosotros venimos y encontramos en este versículo de memoria que dice que Jehová le endureció su corazón. Hermanos y hermanas, Faraón no llegó de repente a la condición de Éxodo 10:20. Nosotros vemos que cuando Dios le habló, él se resistió, y cuando le volvió a hablar, se volvió a resistir. Llegaba una plaga, pedía alivio, llegaba el alivio y nuevamente se negaba a obedecer. Y aquí está la aplicación para nosotros, mis hermanos. Porque cada vez que Dios nos muestra algo y lo rechazamos, algo sucede dentro de nosotros. No permanecemos iguales cuando rechazamos algo que Dios nos lo hace ver. Hermanos, la obediencia hace más sensible a la conciencia, mientras que la desobediencia repetida va endureciendo nuestro corazón. Por eso el mensaje de esta noche no es solamente acerca de Faraón, es acerca de nosotros. Porque también nosotros, hermanos, podemos escuchar sermones, podemos leer la Biblia, podemos conocer la verdad, podemos sentir la convicción del Espíritu Santo y sin embargo decirle poco a poco a Dios: no, eso todavía no. Hermanos, el corazón no se endurece de repente, se endurece cada vez que uno se resiste. Nosotros hemos leído que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, dice, como Jehová lo había dicho. O sea, Dios había hablado, pero él decidió resistir. Ahora, ¿cuándo fue que se endureció el corazón?
Si ustedes se fijaron, vamos a leer otra vez, Éxodo 8:15. Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Cuándo fue que se endureció el corazón? Cuando llegó el alivio. Cuando vio que le habían dado reposo. Mientras estaba bajo presión, ¿qué le decía Moisés? Órale a Dios por mí, le decía. Órale a Dios por nosotros, que nos quite esta plaga. Pero cuando desaparecía la plaga, ¿qué hacía Faraón? Se volvía a endurecer. Cuando la presión desaparecía, cuando el problema desaparecía, también esa aparente disposición de obedecer desaparecía. Y yo les pregunto, ¿no ocurre con nosotros lo mismo a veces? Hermanos, ¿cuándo es que nosotros más queremos buscar a Dios? ¿Acaso no es cuando sentimos que la vida se nos derrumba? ¿Cuándo es que nosotros más queremos buscar a Dios? ¿Acaso no es cuando llega la enfermedad? ¿Cuándo es que más queremos buscar a Dios? ¿Acaso no es cuando aparece una crisis matrimonial? ¿Cuando los hijos están en peligro? ¿Cuando falta el dinero? ¿Cuando llega una noticia que nos asusta? Es entonces, hermanos, que oramos. Es entonces que prometemos. Es entonces que decimos, Señor, si me ayudas, yo voy a cambiar. Pero cuando pasa la crisis, cuando pasa la enfermedad, cuando el problema que teníamos ya desapareció, ¿qué pasa con nosotros, con nuestras promesas? ¿No somos como Faraón? Y nos endurecemos y volvemos a nuestra actitud ante antaño. Hermanos, Faraón confundió alivio con arrepentimiento. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer lo mismo, porque una emoción espiritual no necesariamente significa transformación. A veces lloramos, pero una lágrima no necesariamente significa arrepentimiento. Sentirnos conmovidos cuando se predica un sermón, hermanos, eso no necesariamente significa que le estamos entregando el corazón al Señor. De manera que esta noche, más que pensar en Faraón, pensemos en nosotros, si habrá un Faraón que llevamos dentro. Hermanos y hermanas, pero la pregunta es, ¿por qué Moisés, que escribió Éxodo 10:20, le atribuye a Dios el endurecimiento del corazón de Faraón, cuando nosotros estamos viendo que él endureció a sí mismo su corazón? ¿Qué pasó aquí? ¿Cambió Dios el corazón de Faraón de un corazón bueno a un corazón malo? Nuevamente decimos que no. Lo que cambió aquí, hermanos, fue la etapa del proceso. Primero Faraón fue endureciendo repetidamente su corazón, y después Dios lo que hace aquí es confirmarle a Faraón en el camino que él ya ha elegido. Dios no puso la rebelión dentro de Faraón. Faraón escogió la rebelión y finalmente Dios permitió que cosechara el resultado de su propia elección. En otras palabras, llegó un momento cuando Dios dejó que Faraón siguiera el camino que él mismo había escogido. Y la Biblia muchas veces atribuye a Dios aquello que él, siendo soberano, permite que ocurra. Vamos a mirar algunos ejemplos. Romanos 1:24. Romanos 1:24. Dice así la palabra del Señor acá. Por lo cual,
también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora miren Romanos 1:26. Aquí estamos siempre en el capítulo 1, pero el verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y ahora miren el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Notan ustedes el principio? No significa que Dios introdujo esas pasiones pecaminosas dentro de ellos. Lo que Pablo está haciendo aquí es describir personas que rechazaron libremente la verdad de Dios. Y finalmente Dios los entregó. Es decir, permitió que siguieran el camino que habían escogido. O sea, mis hermanos, si aplicamos esto a Faraón, esto que acabamos de leer aquí en Romanos, podemos decir que Dios no endureció a un Faraón que quería obedecer, sino que Dios entregó a su propia elección a un Faraón que había decidido no obedecer. Permítame decirlo de otra manera. Dios no creó la dureza de Faraón. Faraón escogió la dureza y Dios finalmente le permitió que se quedara con ella. El Espíritu de Profecía, mire cómo lo dice. ¿Cómo endurece, dice el Señor, los corazones de los hombres? De la misma manera dicen que fue endurecido el corazón de Faraón. Dios envió a este rey un mensaje de advertencia y misericordia, pero él se negó a reconocer al Dios del cielo y no quiso obedecer sus mandamientos. Antes bien preguntó, ¿qué cosa? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Sigue diciendo, el Señor le dio evidencia de su poder, realizando señales y milagros delante de él. El gran yo soy familiarizó a Faraón con sus obras maravillosas, mostrándole que era el gobernante del cielo y de la tierra, pero el rey eligió desafiar al Dios del cielo. No consintió en humillar su empecinado corazón, ni aún delante del Rey de Reyes, para poder recibir la luz. Estaba más bien determinado a seguir su propio camino, llevando hasta lo último su rebelión. Eligió hacer su propia voluntad y puso a un lado el mandato de Dios y la misma evidencia de que Jehová estaba sobre todos los dioses de las naciones, sobre todos los sabios y magos. Solo le sirvió para cegar su mente y endurecer su corazón. Sigue diciendo, si Faraón hubiera aceptado la evidencia del poder de Dios dada en la primera plaga, se hubiera ahorrado todos los juicios que siguieron. Pero su marcada tosudez pedía aún mayores demostraciones del poder de Dios. Y las plagas cayeron una tras otra, hasta que finalmente fue llamado a mirar el rostro sin vida de su propio primogénito y de los de su raza. Mientras que los hijos de Israel, a quienes él tenía como esclavos, no sufrieron daño de las plagas, ni fueron tocados por el ángel destructor. Dios mostró sobre quienes descansaba su favor, quienes constituían su pueblo. Y cierra esta cita de Conflicto y Valor, página 89, diciendo, cada evidencia adicional del poder de Dios que el monarca egipcio resistía, lo conducía a desafiar a Dios con más fuerza y persistencia. Este caso es una ilustración clara del pecado contra el Espíritu Santo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gradualmente, el Señor retiró su espíritu. Al quitar su poder refrendador, el rey quedó a merced del peor de los tiranos, el yo. ¡Wow! Permítame destacar algunas frases de esta cita tan larga para que meditemos en ellas. La primera, ¿cómo endurece el Señor los corazones de los hombres de la misma manera en que fue
endurecido el corazón de Faraón. Aquí la mensajera del Señor está planteando, hermanos, directamente el problema. Ella no niega el lenguaje bíblico de que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero lo que va a explicar ahora es cómo ocurrió ese endurecimiento. Hermanos, la pregunta no es si la Biblia lo atribuye a Dios. Vemos que claramente la Biblia lo hace. La pregunta es de qué manera lo hizo Dios. Y lo que sigue, hermanos, demuestra que Dios no introdujo rebeldía dentro de Faraón ni anuló su voluntad. Pues dice la segunda parte, que Dios le envió a ese rey un mensaje de ¿qué? De advertencia y misericordia. Pero él se negó a reconocer al Dios del cielo y no quiso ¿qué cosa? Obedecer sus mandamientos. Aquí está, hermanos, aquí comienza la respuesta de cómo es que Dios fue que finalmente endureció el corazón de Faraón. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Le advirtió, tuvo misericordia, le habló, le dio oportunidad. ¿Qué hizo Faraón? Se negó a reconocerlo y no quiso obedecer. Hermanos, esto es muy fundamental. El endurecimiento comienza con una respuesta voluntaria de Faraón a la luz que Dios le estaba dando. Por eso es que aparece que él dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? En otras palabras, dijo él, yo no reconozco su autoridad sobre mí. Y ahí, hermanos, estuvo la raíz del problema. Pero el punto 3, dice el Señor le dio evidencia de su poder, realizando señales y milagros delante de él. Esto es muy importante, porque, hermanos, Dios no abandonó a Faraón después de su primer rechazo. Al contrario, le dio más evidencia. Cada señal era otra oportunidad para decir, estaba equivocado, realmente Jehová es Dios, voy a obedecerle. Pero no. Así que las manifestaciones del poder de Dios no tenían como propósito endurecerlo, sino más bien convencerlo. Pero el punto 4 tiene una palabra clave. Dice que el gran yo soy familiarizó a Faraón con sus obras maravillosas, mostrándole que era el gobernante del cielo y la tierra. Pero el rey, ¿qué eligió? Desafiar al Dios del cielo. Pero póngale atención a la palabra eligió. No dice que Dios lo obligó a desafiarlo, sino que él eligió hacerlo. Faraón eligió hacerlo. Dios le proporcionó la evidencia, pero Faraón proporcionó la resistencia. Dios mostró quién era. Faraón decidió qué es lo que haría con esa revelación. Hermanos, esta frase es importante. Dios controlaba la manifestación de la luz, pero Faraón escogía su respuesta a esa luz. Punto 5. Porque ahora la mensajera del Señor nos lleva al interior de Faraón. Pues dice que no consintió en humillar su empecinado corazón, sino que estaba, ¿qué cosa? Determinado a seguir su propio camino. ¿Cuál era entonces realmente el problema de él? No era falta de evidencia, sino que era falta de rendición, hermanos. Faraón tenía suficiente evidencia para creer. Lo que no quería era humillarse. Y eso cambia completamente la manera de entender la historia. El conflicto finalmente no era, ¿hay suficiente evidencia de que Jehová es Dios? No. El conflicto era, aunque Jehová sea Dios, ¿estoy dispuesto a someterme a Él? Y él decidió, dice, seguir, ¿qué cosa? Su propio camino. Hermanos y hermanas, a veces las personas están convencidas de la verdad, pero no deciden rendirse a la verdad. ¿Cuántas personas están convencidas de que el sábado es el día del Señor, pero no están dispuestos a guardarlo? ¿Cuántas personas están convencidas de que Cristo es su Salvador, pero no están dispuestos a entregarle su vida para que Cristo la gobierne? Así estaba Faraón. Él, hermanos, eligió su propio camino. Pero vamos al punto 6. Porque dice, eligió hacer su propia voluntad y puso a un lado el mandato de Dios. Miren ustedes, vuelve a aparecer la palabra eligió.
Hermanos, esta es una de las frases más importantes de toda esta cita. Porque el problema de Faraón fue una batalla entre dos voluntades. La voluntad de Dios o la voluntad de él, del Faraón. Dios decía, deja ir a mi pueblo. Pero Faraón, ¿qué decía? No. Y por eso es que el endurecimiento no fue algo misterioso que Dios colocó en él. No, no, no. Sino que fue el resultado progresivo de decir, haré mi voluntad, aunque sé lo que Dios me está pidiendo. ¿No pasa a veces así con nosotros? Que hacemos lo que nosotros decimos y no lo que Dios manda. Miren, hermanos, el punto 7. El punto 7 dice, la misma evidencia de que Jehová estaba sobre todos los dioses, solo sirvió ¿para qué? Para cegar su mente y endurecer su corazón. Hermanos, la evidencia venía de Dios, pero el efecto de la evidencia sobre Faraón dependía de cómo él respondía. Y miren ustedes, esto es parecido al sol. El sol, cuando calienta, tiene la facultad que puede derretir la cera, pero también puede endurecer la arcilla. Y no porque él quiera endurecer una y derretir la otra, sino por la condición de aquello que recibe sus rayos. Así es también con el poder de Dios. El poder de Dios podía haber quebrantado a Faraón, pero debido a su resistencia, cada nueva evidencia del poder de Dios lo hacía más obstinado. De manera que se da el punto 8, que dice que si Faraón hubiera aceptado la evidencia del poder de Dios dada en la primera plaga, se hubiera ahorrado todos los juicios que siguieron. Aquí, hermanos, no cabe duda que Faraón podría haber respondido de otra manera, de tal forma que el versículo de memoria no lo hubiéramos aprendido nosotros hoy. Pero porque él respondió de una manera diferente, el versículo de memoria tuvimos que aprenderlo para que nosotros no hagamos lo que él hizo. Hermanos, él no estaba predestinado por Dios para endurecerse. No, no, no. Mire usted, después de la primera plaga, dice, él podía haber dicho, realmente Jehová es Dios. La sierva del Señor dice que se habría ahorrado, dice, todas las demás plagas. Eso demuestra, hermanos, que las plagas no fueron diseñadas para endurecerlo o para impedirle su arrepentimiento, sino que fueron diseñadas para que él se arrepintiera. Cada una plaga fue una oportunidad. Cada una de las plagas fue una oportunidad para que él procediera al arrepentimiento. Y llegamos al punto 9, cuando dice que cada evidencia adicional del poder de Dios que el monarca egipcio resistía, lo conducía más a ¿qué cosa? A desafiar con más fuerza a Dios y persistencia. Aquí está, hermanos, el proceso del endurecimiento. Luz, resistencia, mayor dureza, más luz, nueva resistencia, mayor dureza. Eso fue lo que ocurrió. Y esto, hermanos, es algo que nos debe hacer reflexionar. Porque la resistencia espiritual, hermanos, se ve que es acumulativa. Y cada vez que él iba rechazando una convicción, ¿qué pasaba con su corazón? Más endurecía. Ahí está, hermanos, el mensaje para nosotros. Cada vez que usted rechaza algo que Dios le dice, por ejemplo, Dios le dice, esta verdad que has aprendido, como por ejemplo de la reforma pro salud, es una verdad para tu bien. Pero ¿qué hacemos nosotros con esa verdad? No la queremos poner por obra. Cada mensaje, hermanos, que Dios nos da, cada amonestación, cada exhortación, es con un propósito. Debemos, por lo tanto, pensar ahora cómo vamos a hacer, porque nosotros, el Señor nos ha dado muchas señales, nos ha dado muchas evidencias de su grande amor,
pero no estamos correspondiendo como debiéramos. Miren el punto 10. Bueno, no, me faltó aquí el 9. No, creo que ya lo habíamos saltado. Sí, vamos al punto 10. Este caso, dice, es una ilustración clara de qué cosa. Entonces Faraón cometió el pecado contra el Espíritu Santo. Wow, hermanos, esto es bien solemne. ¿Por qué la experiencia de Faraón, dice la sierva del Señor, que ilustra el pecado contra el Espíritu Santo? Porque ese pecado, hermanos, no consiste en cometer algo escandaloso, sino que consiste en ¿qué? En ir resistiéndose a los llamados, en ir resistiéndose a esa convicción de pecado que hace, a ir resistiéndose a eso cuando Dios habla. Faraón cometió el pecado contra el Espíritu Santo porque él se resistía. Y la resistencia lo llevó a esa condición. Por eso Jesús dijo que el pecado contra el Espíritu Santo es cuando Él te convence de pecado, pero tú eliges seguir en el pecado. Hermanos y hermanas, vamos al punto 11. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dijo el Señor? Aquí la hermana Guay está diciendo, hermanos, que Faraón lo que sembró fue resistencia. ¿Y qué terminó cosechando? Dureza. Dureza. Sembró obstinación y cosechó mayor obstinación. Sembró rechazo de la luz y terminó en oscuridad. Faraón no cosechó un corazón endurecido porque Dios se lo dio. Él cosechó lo que durante mucho tiempo había estado sembrando. Punto 12. Dice, gradualmente, ¿qué hizo Dios entonces? El Señor retiró su espíritu. Y esta es la frase más importante de toda esta cita. Noten ustedes, gradualmente. ¿Qué les está diciendo a ustedes eso? El Señor no le retira el Espíritu Santo a una persona así, de una vez, ¿no? Esto va sucediendo gradualmente, por el rechazo, por la dureza, por la indiferencia, por uno hacer lo que uno quiere, gradualmente. No lo abandonó inmediatamente, le habló, le advirtió, le dio más evidencia, le dio oportunidades, pero él continuó resistiendo. Y entonces llegó el momento cuando Dios comenzó a retirar aquello que Faraón persistentemente rechazaba. Aquí entendemos mejor qué significa que Dios endureció su corazón. No significa que Dios puso, como dije, dureza dentro de él, de Faraón, sino que después de una resistencia persistente, Dios permitió que Faraón se quedara bajo el dominio de la decisión que él mismo había escogido. En otras palabras, le respetó su libre albedrío. Llegamos al punto 13. Al quitar su poder refrendador, el rey quedó a merced del peor de los tiranos, el yo. El poder refrendador. Cuando lleguen a su casa, si quieren, averigüen qué es el poder refrendador. Pero el poder refrendador, vamos a decirlo en palabras más modernas, es el fuero político que tiene un gobernante que lo exonera de sus actos que hace cuando ejerce el gobierno, como una inmunidad exactamente. Pues ese es el poder refrendador. Pues eso dice, ¿qué cosa? Le fue quitado por Dios y entonces quedó a merced del peor de los tiranos, el yo. ¿Quién terminó gobernando a Faraón? Él mismo, el yo, su voluntad, su orgullo, su obstinación, su deseo de gobernarse independientemente de Dios. ¿Y cómo le llama la sierva del Señor al yo? El peor de los tiranos. A veces pensamos que libertad significa yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que quiero. A veces pensamos que eso es libertad. Pero espiritualmente, hermanos, cuando rechazamos persistentemente el gobierno de Dios, no quedamos libres, quedamos esclavizados de nuestro yo.
Así que, para concluir, ¿cómo endureció Dios el corazón de Faraón? La sierva del Señor lo ha explicado muy bien. Fue enviándole luz, enviándole advertencia, enviándole misericordia, enviándole señales de oportunidades, pero él eligió resistir. Y cada nueva evidencia que rechazaba lo hacía más obstinado, hasta que gradualmente Dios le fue retirando su espíritu y lo dejó bajo el dominio de la voluntad que él mismo había escogido. Por eso, hermanos, Dios no tomó a un hombre que quería obedecer y él lo hizo rebelde. No, no, no. Simplemente Faraón sembró la resistencia hasta que cosechó esa dureza. Y terminó, como dice la sierva del Señor, a merced del peor de los tiranos, el yo. Y esta frase, hermanos, a merced del peor de los tiranos, es una frase fuerte y que conecta perfectamente con el tema cuando el corazón ya no responde a la voz de Dios. Hermanos, ¿cuántos años llevamos en la iglesia? ¿Cuántos sermones hemos escuchado? ¿Cuántas lecciones de escuela sabática hemos estudiado? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Y sin embargo, hermanos, ¿nosotros qué hemos hecho con esa luz que hemos recibido? Es más, tomando en cuenta esta reflexión, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Llevaremos al faraón que tenemos dentro, lo llevaremos siempre dentro de nosotros, o esta noche lo vamos a sacar de nosotros? Oiga lo que dice Hebreos capítulo 3 versículo 15, ya para ir terminando. Vamos a leer unos 2 textos más. Hebreos capítulo 3 versículo 15 dice así: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué cosa, hermanos? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Yo le pondría como Faraón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La advertencia es ¿para quién, hermanos? Para nosotros. No endurezcáis. Dios te habla, hermano. Dios te convence. Dios te muestra. Dios te hace ver las cosas. Pero nosotros somos los que tenemos que decidir cómo vamos a responder. Faraón, ¿sabían ustedes que llegó un momento como que reconoció que estaba equivocado? Vamos a leerlo. Éxodo 9, 27. Dice así, Éxodo 9, 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿qué les dijo? He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¡Wow! ¿Reconoció que estaba mal? Sí. Pero reconocerlo no fue suficiente. Porque unos versículos después, cuando pasó la crisis, volvió a endurecerse. Y hermanos, esto nos enseña que reconocer el pecado no es lo mismo que abandonar el pecado. Podemos saber que estamos mal y sin embargo continuar haciéndolo. Podemos sentir convicción y sin embargo no obedecer. Podemos escuchar mensajes, sentir que Dios nos habla y sin embargo nosotros seguir igual. Y cuando eso ocurre, hermanos, algo comienza a suceder en nuestro interior. La vocecita que nos habló ese día y fue rechazada, la sentimos menos la siguiente vez. Y así, tristemente, llega a cauterizarse la conciencia. Cada acto de transgresión, cada descuido, rechazo de la gracia, hermanos, va endureciéndonos al punto de que nos llegamos a volver como Faraón. Ese fue el proceso de Faraón. El primer no preparó el siguiente y el siguiente hizo más fácil volver a decir no, hasta que la resistencia terminó convirtiéndose en la condición del corazón. Pero esta noche, mis hermanos, yo no quiero
terminar esta meditación poniendo la mirada en el faraón. Esta noche quiero que pongamos la mirada en Cristo y veamos lo que Él nos dice en Apocalipsis 3, versículo 20. Apocalipsis 3, versículo 20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta. ¿A cuál puerta, hermanos? A la puerta de nuestro corazón. ¿Y qué está haciendo el Señor? Y llamo, dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, Faraón cerró su corazón, pero Cristo nos está invitando a que abramos el nuestro. Jesús nos está llamando aquí, no para condenarnos, nos está llamando porque nos ama. Este llamado, hermanos, de Jesús aquí es porque Él murió por nuestros pecados. Él está llamando porque hay algo en nosotros que no podemos cambiar solos, pero Él sí tiene el poder para cambiarlo. Hermanos, mientras hemos estado escuchando este mensaje, a lo mejor Dios te puso algo en tu corazón. Mientras hemos estado aquí estudiando, a lo mejor Dios te hizo sentir que este mensaje era para ti. Yo no necesito saber qué es lo que tú sentiste, pero Dios sí lo sabe. Pero yo te digo una cosa, hermano, hermana, que si has sentido la voz del Espíritu Santo hablándote, no digas después, como Faraón. No esperes otra crisis, ni esperes otra advertencia, ni esperes otro sermón. Si Cristo te está llamando hoy, ábrele la puerta de tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón. Si Cristo te está mostrando algo que tú necesitas cambiar, entrégaselo al Señor. Si Cristo te está llamando a volver, hermano, hermana, vuelve a rendirte, vuelve a entregarte, deja la dureza, vuélvete de corazón al Señor y dile: yo no quiero seguir resistiendo tu voz. Tampoco quiero que solo cambies mis circunstancias. Quiero que cambies mi corazón. Hermanos y hermanas, este es el momento para decirle al Señor que entre en nuestra vida. Y si algo tiene que limpiar dentro de nosotros, que lo limpie, hermanos. ¿Cuántos quisieran que el Señor les limpiara su corazón? Hermanos, este es el momento para decirle al Señor: hazme enteramente tuyo. Faraón endureció su corazón y Cristo nos está invitando ahora a que le entreguemos el nuestro. Pregunto esta noche y que Cristo lo escuche: ¿cuántos le quieren entregar su corazón? ¿Quieren arrodillarse para entregarles el corazón al Señor? Les voy a dar un poquito de silencio para que ustedes hablen con el Señor y le digan que les quite la dureza de su corazón en aquellas cosas que ustedes saben que se han vuelto duros y que no las pueden dejar o no las quieren dejar, o que se han vuelto muy rebeldes. Hablen con el Señor. Yo voy a interrumpir esa oración silenciosa aquí en una oración en voz alta. Padre Santo y Soberano Dios, gracias por hablarnos esta noche. Gracias por hacernos saber el peligro de endurecer el corazón, el peligro de resistirse a tu llamado.
Gracias por hacernos ver el peligro de uno rechazar a la voz del Espíritu Santo. Padre, nos has estado hablando por años, nos has estado amonestando, nos has estado exhortando, nos has dado verdades que otros no tienen y nosotros todavía no nos rendimos a esas verdades. Todavía somos orgullosos, Señor. Todavía tenemos envidia en el corazón. Todavía tenemos egoísmo. Todavía tenemos amargura. Todavía tenemos rencor. Y hemos oído tantas veces que debemos ser humildes, pero no hemos procedido. De manera que esta noche queremos sacar al faraón que llevamos dentro. Queremos sacar de nosotros al faraón que ha estado llevándonos siempre a resistirnos, a rechazarte, a no querer obedecer. Y clamamos esta noche para que nuestro corazón sea limpio de toda mancha, de toda iniquidad, de toda inmundicia, de toda contaminación, que nuestro corazón sea limpio de todo aquello que lo contamina, porque Señor, queremos que nuestro corazón sea tuyo. Padre, aquí está nuestro corazón. Entra en él. Tómalo como enteramente tuyo. Entronízate en él. Y danos de aquí en adelante una actitud dócil, una actitud de poner atención, de ser obediente y de rendirte nuestra vida todos los días. Quédate con nosotros, Señor, y danos un corazón completamente libre de todo aquello que te ha ofendido. Que nuestro corazón pueda ser un lugar donde tú puedas morar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.